Samantha Villar, que bueno, pues la conoceréis todos, pero ha tenido un recorrido profesional muy interesante. Ha recibido un premio Ondas por 21 días en la mina. Es un reportaje en el año 2010. Fue nominada como mejor reportera a los premios de la Academia de TV. Ha recibido también la Antena de Plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. En fin, y ahora va y se estrena como escritora con este libro, Nadie avisa a una puta, que lo podéis encontrar en Ediciones Libros del Cao. Y aquí la tenemos. Vamos a charlar un ratito con ella. My Highland don't salute. My Highland don't salute. Buenas noches, Samantha. Buenas noches. Bienvenida y bueno, como decía antes en la presentación, Nadie avisa a una puta es el libro que has escrito, está en la editorial Cao y quería saber, bueno, quería que nos contaras un poco por qué se te ocurre acercarte a la realidad de la prostitución en sus diferentes vertientes. ¿Qué es lo que te lleva a ello? Pues mira, la idea fue de un amigo y es verdad que al principio no lo tenía muy claro, pero enseguida que empecé a indagar un poco y descubrí cosas que desconocía del mundo de la prostitución y que me parecían reveladoras, pues sí, a por ello y vamos para adelante. Y la verdad es que lo que más me ha gustado es que me he sorprendido con este mundo. Y yo suelo pensar que si yo me sorprendo, el espectador en mis programas de televisión o el lector en los libros también se va a sorprender. Y por eso al final me convencí. Bueno, claro, es que es una realidad. Yo siempre... A mí me ha costado mucho aquí en el programa conseguir hablar directamente con las personas implicadas en estas cuestiones, ¿no?, de la prostitución. Y además es también un espejo con muchos espejitos, ¿no?, que lo puedes ver de muchos modos y es difícil entender verdaderamente qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo consigues meter la cabeza en esos ambientes? Porque son diversos, ¿no? Tu libro está estructurado, pues bueno, por capítulos. Pues en uno hablas de la trata, en otro hablas de una asistenta sexual y así seguidamente, ¿no? ¿Cómo logras hablar con todas estas personas para luego poder escribir sobre ellas? Pues mira, me ayudó en esto una amiga, Rebeca Tobelén, me ayudó a buscar los casos y por otro creo que es una base a nuestro favor el anonimato. Yo he guardado la identidad de la mayoría de las prostitutas, excepto alguna que me dio su consentimiento para que publicase su nombre, y también he cambiado los lugares donde ocurren las cosas por preservar ese anonimato. Y es cierto que, por ejemplo, yo me estoy encontrando con la misma dificultad que tú ahora a la hora de promocionar el libro, porque yo quiero que ellas también participen en las entrevistas, pero incluso radiofónicamente, que les va a ver la cara, tienen miedo por el estigma. No quieren, Claro, ese es el gran problema de la prostitución voluntaria, porque yo ahí sí que marco una gran diferencia entre lo que es trata de mujeres y explotación sexual y proxenetismo, de lo que es prostitución voluntaria, que creo que es importante empezar a diferenciarlas, y yo me he centrado básicamente en la prostitución voluntaria, y sí que es verdad que uno de los grandes problemas que ellas viven es el del estigma, y por eso cuesta tanto a veces entrar en ese mundo. No quieren hablarlo, no quieren compartirlo, porque no saben cómo va a reaccionar la persona que tienen enfrente. Y bueno, yo al final era una periodista que iba sin juzgar, simplemente con curiosidad, y que creo que al final he conseguido empatizar con ellas, bueno, al final y desde el principio, he conseguido entender por qué están ahí, qué hay ahí detrás, y descubrir con ojos un poco inocentes, ¿no?, sin juzgarlas, cosa a la que ellas no están acostumbradas, por desgracia. En realidad, leyendo tu libro se le toma cariño a todas estas personas que tú conviertes en personajes, ¿no? Pero que bueno, que como dices, pues son absolutamente reales, ¿no? Aunque les cambies el nombre, ¿no? Empiezas con una primera historia que es la de la asistenta sexual, que es una figura que aquí en España es muy poco conocida, porque realmente no hay prácticamente nadie que se ocupe pues de personas discapacitadas, de personas con problemas que también tienen derecho a una vida sexual, ¿no? Y en este cuento, en este primer capítulo, pues tú relatas la historia de una
prostituta que también se encarga de estos casos y que es una de las poquísimas en España. La verdad es que le coges cariño, ¿no?, a esta mujer, porque verdaderamente... Pues me alegro de que lo digas porque eso es lo que yo he intentado transmitir, lo que ellas me hacían sentir a mí. Y efectivamente el cariño ha formado parte de mi relación con ellas, y te diré más, incluso de la relación que ellas tienen con sus propios clientes. Y en el caso de las personas con discapacidad, fíjate que además lo hemos puesto la primera historia del libro, porque es que es la historia que nos sirve para romper el estigma por completo, ¿no? A la mujer prostituta se la suele considerar de dos maneras. O bien es una mala mujer viciosa, ninfómana, pervertida, fuera de los cánones de lo que marca la moral, o bien es una pobre víctima que se ha visto obligada, esclavizada, empujada hacia la prostitución. Y nunca se tiene en cuenta una figura que existe en la realidad, que es la mujer empoderada, que libremente decide prostituirse y que acaba incluso dando este servicio, que es una función social. Fíjate, un servicio sexual a una persona con discapacidad es algo que la Seguridad Social cubre en Dinamarca, en Suiza, en Japón, otros países de Europa, por ejemplo, ¿no? Y en España ni siquiera hemos empezado a hablarlo, ni se nos ha pasado por la cabeza este tema. Y no solamente, yo lo enfoco desde la perspectiva de las prostitutas porque es lo que he ido a indagar, pero es que desde la perspectiva de las personas con discapacidad también están clamando de, oiga, nosotros también tenemos una vida sexual y necesitamos cubrirla con alguien. Así que de repente esta figura de la prostituta que cumple esa función social rompe completamente con los paradigmas que teníamos de la prostitución hasta ahora. Hay una asociación que se llama Sex Assistant, ¿no? Sí. Que tú conoces, creo, también, que es pionera en España en este sentido, pero que se está encontrando con muchísimas dificultades, ¿no? Porque verdaderamente parece que nuestra sociedad todavía no está preparada para admitir, asumir y entender que todo el mundo tiene derecho a una vida sexual, ¿no? Siempre y cuando no dañes a nadie. ¿Qué idea te ha quedado a ti, Samantha, después de esta experiencia y de haberte metido en estos ambientes de la prostitución? Porque hay tanta polémica, ¿no? Hay personas que dicen una cosa, la otra, la de más allá. Los datos nunca son los mismos, ¿no? Cuando se habla de prostitución, cuando se habla de trata, algunos dicen que la trata es el 90 y tantos %, otros dicen que no es verdad, que la prostitución elegida, en fin, es difícil entender realmente cuál es la situación aquí en España, ¿no? Sí que es verdad que es difícil porque no hay cifras oficiales fidedignas. No hay un censo oficial, claro, es que es una actividad que se mueve en la legalidad, entonces es muy difícil hacer un mapa real de cuál es la situación, y efectivamente las cifras son muy dispares, desde las abolicionistas que dicen que el 90% de las prostitutas son esclavas y son obligadas, hasta el colectivo de Taira de trabajadoras sexuales que dice que el 95% de las prostitutas ejercen voluntariamente, la ONU dice que 1 de cada 7 son obligadas, pero 6 de cada 7 ejercen libremente. O sea, las cifras no concuerdan en ningún caso. Pero independientemente de eso, lo que yo digo es, ¿realmente la cantidad es importante? ¿Realmente las cifras son importantes? ¿O lo importante es darnos cuenta de que existen realidades diversas en el mundo de la prostitución y que por lo tanto sí que existe la trata y la conocemos y la tenemos en los medios de comunicación, pero también sabemos que existe una prostitución voluntaria, y eso es lo que hay que empezar a diferenciar. De la misma manera que no es lo mismo la industria textil que un taller clandestino de chinos esclavizados, por ponerte un ejemplo, y por favor ahora que no se me enfade la embajada china en España, no, pero, por Dios, ¿entiendes lo que quiero decir? Y desarticulamos ese taller clandestino, pero no intentamos abolir la industria textil porque sabemos que son cosas diferentes, aunque coincidan en la actividad. Lo mismo debería ocurrir en la prostitución. Por supuesto que hay que luchar contra la trata, por supuesto que hay que garantizar a las mujeres un medio de vida alternativo para que no tengan que verse empujadas a la prostitución las que no lo quieren, pero también al mismo tiempo hay que diferenciar la prostitución voluntaria y garantizar los derechos a esas mujeres que libremente la ejercen. Aún así, a mí me cuesta, vamos a personalizar un poco la cosa,
como mujer, y sin ser mujer, da igual, como persona, incluso entender a las mujeres que deciden libremente ejercer la prostitución como un oficio, como otro cualquiera, que eso realmente no llegue a dañarlas, ¿no? O bien al principio o bien a la larga. ¿Tú tuviste la misma sensación al convivir con ellas? No, pues la verdad es que no. De hecho, yo creo que esta imagen también forma parte de ese victimismo con que se trata a la mujer prostituta, ¿no? Si libremente lo haces, que antes o después se va a hacer daño, ¿no? ¿Pero por qué? Si yo doy un servicio como fisioterapeuta, no hay ningún problema. Pero si el servicio lo doy con mi vagina, entonces sí. ¿Por qué, no? Y ahí lo que intervienen son conceptos morales, y la moralidad, siempre que lo dices a otra gente, es muy personal y es muy propia, ¿no? Y además es variable. Hace 50 años el divorcio era inmoral. Sí. Ahora lo inmoral es seguir casada con un señor al que no quieres. Fíjate, ¿no? En 50 años. Es verdad, ¿no? Pues con esto también es muy particular. Ellas tienen otro concepto y además ellas diferencian claramente lo que es el amor de lo que es el sexo. De hecho, esto, si lo hablamos con los hombres, casi que no hay ni debate, ¿no? Los hombres tienen muy claro lo que es el amor y lo que es el sexo, y que muchas veces se van por separado. Las mujeres también somos capaces de diferenciar esto. Le haríamos la pregunta a un hombre, ¿tú te dañas por mantener relaciones sexuales? O incluso a un gigoló, ¿le haríamos esa pregunta? ¿Te dañarías psicológicamente como gigoló por tener actos sexuales con clientas que pagan por sexo? Nos parece un poco rara esta pregunta a un hombre, ¿verdad? Sí. ¿Por qué a la mujer se lo preguntamos? ¿Por qué la mujer tiene que salir dañada? Creo que esto tiene mucho que ver con el concepto un poco patriarcal de la figura de la mujer. Bueno, un poco, mucho, de hecho, claro, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices. Yo siempre intento avanzar en este camino, también en relación, bueno, pues a todos los tabúes, ¿no? Y las trabas de nuestra educación, ¿no? Por eso quizá el tema de la prostitución siempre enciende tantos debates, ¿no? Samantha, que ves a personas que están en desacuerdo completo y luego, pues una vez más, las que se dedican a este oficio, pues que es difícil hablar con ellas, ¿no? Es difícil saber realmente lo que piensan. Estas ideas las tenemos muy interiorizadas todos. Nos han educado de esta manera, recibimos estímulos constantemente en esta línea, esa idea, ¿no? De que el sexo, sobre todo el de la mujer, tiene que ser en la intimidad, tiene que ser dentro del contexto del amor. Y bueno, son ideas que nos han ido inculcando y que todos llevamos, incluso yo misma, ¿eh? Yo tampoco soy ajena a todo esto. Cuando te metiste en ese apartamento que relatas maravillosamente bien, Samantha, te felicito porque la verdad es que visualiza uno muy bien algo que quizá muchos hombres que nos escuchen lo han visto, pero casi todas las mujeres que no nos dedicamos a la prostitución no lo hemos visto, ¿no? Es decir, pues esas casas, esos prostíbulos donde viven las prostitutas y ahí pues atienden a esos clientes, ¿no? Y tú vas y te cuelas ahí, pero ¿cómo fue? O sea, ¿dónde estabas? O sea, es que te imaginaba así como escondida detrás del sofá, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues fíjate, no solamente, al principio sí, estaba en el sofá y guardando silencio, intentando no meter la pata, porque es un ámbito que efectivamente desconocemos de tal manera las mujeres que es que no sabes muy bien cómo estar, ¿no? Sí. Pero claro, también a medida que va pasando el tiempo vas cogiendo confianza y vas cogiendo comodidad. Bueno, yo llegué a recibir a los clientes. ¿Pero no te confundían con una de ellas? No, me reconocían de la televisión, que es peor. ¿Y no les daba eso agobio, no? Por aquello de la privacidad. Sí. Había varias fases. La primera fase era, ¿hay cámaras aquí? Y claro, yo tenía que convencerles de que no hay cámaras, no te preocupes, no hay cámaras, soy amiga de la encargada, estoy aquí haciendo una investigación, no te preocupes, tal. ¿Sabes cuál era la segunda fase? La segunda fase era, yo quiero contigo. ¿Y cómo te sentías? Claro. Pues era un momento muy delicado, porque como bueno, lo que les pasa a las encargadas muchas veces es esto, encargada o madame, que este es otro concepto que deberíamos hablar, porque muchos proxenetas en este país son mujeres, y esto hay que empezar a hablarlo. Hay muchas mujeres que son las madames de los pisos y se quedan el 50% o más del servicio de las chicas, y esto es una figura que normalmente asociamos al hombre, y hay muchas mujeres que son proxenetas. Pero bueno, independientemente de eso, yo no cobraba el servicio, yo no cogía el dinero, yo simplemente pasé por la experiencia de abrir la puerta porque la madame del piso quería que yo la abriera, y por ahí pasé. Entonces, ¿qué les pasa a estas madames? Que muchos de los clientes se ven atraídos por aquello que no tienen al alcance de la mano.
Entonces a las chicas pueden pagar y lo tienen al alcance, pero la madame es la que se les escapa y eso es lo que les da morbo, y más si encima es una chica de la tele, pues imagínate, era doble morbo. Entonces era una situación delicada de que ellos entendiesen que yo no estaba trabajando como las prostitutas del piso y que por lo tanto yo no podía hacer ese servicio con ellos y tal. Pero se establecieron conversaciones muy interesantes con los clientes, por ejemplo, y fue una manera muy interesante de interactuar con ellos, de saber cómo son, quiénes son, qué motivaciones tienen, etcétera. Bueno, pues entonces cotilléanos, por favor, o sea, cómo Claro. son, quiénes son, cómo son, ¿no? Porque siempre Pues uno tiene una fíjate, imagen así como, sí. ¿no? Un tipo así poco apetecible. ¿Cómo son? Mira, son tipos perfectamente normales. Ujú. Esto es lo que más me llamó a mí la atención. Todas tenemos esta imagen de la persona, el hombre depravado, Sí. pervertido, ¿no? Que quiere desahogarse y dar rienda suelta a sus fantasías más ocultas y más perversas. Nada que ver. La inmensa mayoría de los clientes que yo vi, y estuve varios meses en pisos, en clubs, etcétera, son chavales de 35, 40, 45 años. La campana de Gauss va por ahí, 35 a 50 años, hombres casados. Es decir, perfectos padres de familia, perfectos maridos, trabajadores. Yo he visto repartidores, comerciales, barrenderos que en un ratito se escapan y entran. He visto ingenieros, he visto abogados, de todo. Son hombres normales y corrientes con los que te cruzas por la calle cada día centenares de veces. Eso es a mí lo que más me sorprendió. ¿Y no entran ganas de que ya puestos a vivirlo todo con alegría, siempre y cuando, digo, esté consentido, que haya ese tipo de prostíbulos, pero para mujeres? Bueno, es que esa es una realidad que deberíamos empezar a hablar, ¿por qué ¿Pero no? lo hay Es o no lo hay, cierto, Samantha? Tú que eres una yo no lo he especialista. encontrado. No lo has encontrado, No, porque yo no, yo no lo he jamás he encontrado. conseguido entrevistar aquí a un gigolo. Es como Bueno, si no existieran. sí, yo gigolos sí que he conocido. Lo que no he conocido es un piso de relax con gigolos dentro al que vaya una mujer. Eso tampoco, desde luego. Pues qué Claro, lástima, no, ¿no? eso no. Qué lástima, Claro, digo, o sea, porque entonces ahí sí que estamos marcando una diferencia claro. notable, Es que ¿no? ¿Por qué? creo que tiene mucho que ver con cómo vivimos la sexualidad los hombres y las mujeres. Y quizás haya también, no digo que todo sea educacional, ¿eh? A lo mejor también hay una cuestión natural de programación de nuestro ADN, no lo sé, pero creo que también tiene mucho peso la parte esta educacional que tenemos, de que las mujeres no podemos. Bueno, esto está muy mal visto, ¿no? Pagar a un señor para tener sexo. Y vete a saber si a lo mejor en un momento dado de nuestras vidas no nos puede apetecer y decir, oye, Pues, ven aquí, me haces un servicio y luego no me agobias. pues por la También puede misma pasar. razón que le puede apetecer a un hombre, digo yo. Eso es. Pero sin embargo es cierto que nuestra manera, en general de las mujeres, nuestra manera de vivir la sexualidad es mucho más recatada que la de los hombres en general. En este proceso de investigación tuyo, Samantha, ¿qué es lo que... Dime 2 o 3 cosas que realmente te han movido el piso, que dicen allá, ¿no? O sea, que no te las esperabas en absoluto, que han cambiado tu manera de entender. Pues mira, lo más importante, lo que a mí más realmente me rompió los esquemas fue toda la parte emocional, la parte de la relación humana que se establece entre muchas prostitutas y sus clientes. El libro se llama Nadie avisa a una puta, porque viene de una historia que desde me cuenta... el primer relato, que es muy bonito, ¿no? Sí. Que cuenta Montse. Y es un cliente que ella tiene fijo durante muchos años. Esto es una cosa que yo desconocía, que hay clientes fijos, clientes que están tan a gusto con la prostituta que quieren volver y vuelven durante años, todas las semanas, porque en la práctica es como un amante, solo que mucho más discreta que un amante, porque es una profesional que sabes que nunca te va a dar problemas. Entonces, llevan 15 años viéndose, hasta el punto de que cuando no va le llama por teléfono, Monse, que esta semana no puedo ir, ya iré la que viene. Imagínate la relación que tiene. Entonces de repente un día este señor desaparece y ella tampoco se acaba de extrañar del todo, hombre, le extraña, pero a veces ocurren esas cosas, pues por lo que sea no ha vuelto más y se acabó. Pero ella se acaba enterando al final de que este hombre ha fallecido. Se entera por un amigo de él, que se lo encuentra por la calle y se lo cuenta. Entonces ella hace esa reflexión y dice, ostras, después de 15 años viéndonos todas las semanas en algo tan íntimo como es el sexo, él y yo éramos muy buenos amigos. Yo sabía todo de su vida, me enseñaba sus fotos de sus hijas, me contaba sus problemas, tenía su teléfono, su mail, etcétera. Es mi amigo. Y a mí también me habría gustado que me hubieran avisado de su muerte, pero es que nadie avisa a una puta. Y eso a mí me rompió el corazón. Y es esa parte emocional, humana, que existe detrás de muchas prostitutas, totalmente desconocida
y además que en la mayoría de los casos no pueden compartir, porque la mayoría de sus amigos no saben cuál es su trabajo, su familia no sabe cuál es su trabajo. Y una cosa así, que sería digno de compartir con alguien que tú aprecias, ni siquiera se lo puedes contar. A mí me pareció esto durísimo, durísimo. Ahora, si te das un paseo por la calle Montera, ¿qué es lo que ves? Porque me imagino que ahora verás más cosas, ¿no? Cuando uno sabe, ve más, ¿no? Claro, sí, es verdad, ves más, pero a mí no me gusta mirar con condescendencia, no me gusta en absoluto. Y ir por la calle Montera, la tentación es decir, ay, pobrecitas, deben estar cobrando 4 duros y vete a saber en qué condiciones y demás. Fíjate, yo en la calle Montera y también en el barrio chino de Barcelona fui preguntando, oye, ¿un trabajo de dependienta con 1.000 euros al mes? ¿Lo cogerías? Y se lo pensaban muchas y me decían, hombre, es que yo saco más aquí, ¿por qué me voy a ir de dependienta? ¿Sabes? Y encima no pago impuestos, ¿sabes? Entonces hay un momento en el que dices, seré boba, sigo pensando que son unas víctimas y que necesitan que las saque de ahí. Y algunas seguro que sí, pero hay muchas que no. Entonces yo voy por la calle Montera y pienso, pues no sé qué habrá detrás de esta mujer. Me gustaría preguntarle porque la verdad es que cada una es un mundo. Y en ese caso, claro, tú dices, claro, algunas sí y otras no. O sea, ¿cómo se sabe? Lo digo también para el cliente, ¿no? Es decir, ¿cuándo sabes que realmente estás yendo con...? Porque hay mucha mentira también de las propias prostitutas, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes cuando estás yendo con una prostituta que lo es porque quiere serlo? Y eso es un concepto, o cuando estás yendo con una persona que es víctima de trata y que dice que quiere ser prostituta, pero no es verdad. ¿Cómo se puede distinguir esas dos situaciones que son opuestas en realidad? Yo creo que si no hay una regularización no se puede distinguir, ese es el problema. Hasta que no se metan las instituciones oficiales a regularizar el sector, a controlar el sector, a exigir, a dar apoyo a las mujeres cuando lo necesiten, etcétera, hasta ese momento no se va a poder distinguir. Y efectivamente el cliente puede estar perpetuando una situación de trata sin darse cuenta, o incluso darse cuenta y que no le importe y realizar el acto sexual, ¿no? Entonces, es verdad que se necesita la intervención de los poderes oficiales justamente para esto, porque ellos son los únicos que podrían dar una asistencia para efectivamente discernir qué mujer se ejerce voluntariamente la prostitución y cuál se está viendo obligada, o bien por violencia o bien por la situación económica. O sea, que tú crees que habría que regularizar efectivamente la prostitución. Yo creo que hay que actuar en 3 flancos diferentes. Uno, efectivamente, es el de la regularización de la prostitución. En paralelo a esto, debería haber planes serios para que la mujer que no quiera prostituirse no lo tenga que hacer por condiciones económicas, por lo tanto, una alternativa económica para aquellas mujeres que básicamente es garantizar el derecho al trabajo, que es lo que nos da la Constitución, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en serio en esto. Hay que luchar contra la desigualdad, hay que luchar contra la pobreza, porque la pobreza es uno de los grandes motores de la prostitución. Y hasta que no nos pongamos con eso, no conseguiremos discernir quién está ahí porque lo quiere y quién no. Y el tercer flanco es la actuación social y mediática, de normalizar el trabajo, de darle la misma consideración que a cualquier otro trabajo. Y esto en los medios de comunicación tenemos muchísimo que hacer. Bueno, se está haciendo bastante, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco, en realidad, yo creo que no se hablaba tampoco de esa diferenciación entre trata y prostitución. Sí, yo creo que por lo menos las personas lo tienen cada vez más claro, ¿no? Antes era todo lo mismo y nadie entendía nada y bueno, pues ¿tú te has encontrado con casos de trata? Sí, también uno de ellos. Ya, por eso te pregunto, sí. Sí. Y es relativamente sencillo encontrar. Son los casos más accesibles, porque son las mujeres que enseguida quieren hablar, ¿no? Las que han conseguido liberarse de sus mafias y quieren contarte su historia. Sí, y es terrible. Y por eso, esto quiero que quede clarísimo. Hay que erradicar la trata y la explotación sexual de raíz. Hay que luchar, hay que actuar contra las mafias, hay que luchar contra los traficantes de personas y de mujeres, hay que luchar contra los proxenetas, hay que seguir, luchando contra todo esto. Y al mismo tiempo garantizar los derechos a las mujeres que libremente ejercen la prostitución. ¿Y por qué crees que no se hace? Pues mira, sinceramente,
Creo que, y esto es muy duro lo que voy a decir, pero creo que se actúa menos de lo que se debería porque la inmensa mayoría de las mujeres afectadas son inmigrantes clandestinas. Creo que esa es una razón fundamental. Las que se prostituyen voluntariamente, ¿te refieres? No, me las refiero de trata. Las víctimas de trata. Las víctimas de trata son prácticamente en su totalidad inmigrantes. Claro. Y prácticamente todas ellas sin papeles. Y por eso el Estado no mete mano como debería meterlo. Es cierto que hay actuaciones policiales, etcétera, pero creo que se podría actuar con más contundencia, con penas mayores, con mucho mayor protección efectiva de las víctimas, garantizándoles la regularización, que tengan los papeles una vez denuncian, etcétera, etcétera. Y esto hay leyes que en teoría así lo marcan, pero luego en la práctica pues falta que testifiques, falta un papel de no sé qué, no nos convence el testimonio y muchas de ellas se echan para atrás porque no reciben el amparo que necesitan. Y creo que es clave el hecho de que son inmigrantes sin papeles. Y en el caso de las prostitutas que lo quieren ser voluntariamente, ¿por qué no se regulariza su situación como en otros países? Pues ellas dicen que... Porque también ahí hay algunas que quieren, otras que no quieren. Sí. Es que es complicado. A ver, claro, porque las que no quieren, también yo esto lo he hablado con ellas y les he dicho, sin pelos en la lengua, tenéis mucha cara, ¿sabes? Porque claro, no quieren. O sea, bueno, claro, ¿por qué no quieren? Lo que no quieren es pagar impuestos. Ya, claro, sí. Claro, pero entonces me decían, pero bueno, es que yo no trabajo con chulos, yo no le voy a dar mi dinero al Estado porque si no el Estado sería mi chulo. Y le digo, hombre, es que ya es mi chulo el Estado, ya le doy dinero yo de mi trabajo. Claro, si pedimos derechos, también tenemos que responder con las obligaciones, no puede ser. Claro, entonces ellas muchas veces dan una explicación de por qué el Estado no actúa regularizando esto y ellas lo adjudican a que las corrientes más ocultas de la policía y de la extorsión y de los sobornos y tal que se mueven en la prostitución ya le va bien al Estado. Yo esto no lo tengo contrastado, sinceramente, y bueno, no sé qué credibilidad darle, pero sí que es cierto que es que la inmensa mayoría de las prostitutas, volvemos a lo mismo en España, son inmigrantes. Entonces el propio Estado no gana electoralmente hablando nada regularizando esta situación. Porque el colectivo de españolas y prostitutas en España es minoritario respecto al total del colectivo. O sea que andaremos liados con esta bastante tiempo, ¿no? Con esta situación tan ambigua que no hay manera de... Sí. Desgraciadamente tiene pinta de que sí, de que tardaremos tiempo en regularizarlo. Y como siempre, todo tema que afecta a las mujeres particularmente, pues todavía es más lento. Bueno, Samantha, pues muchísimas gracias por esta charla. Volvemos a repetir el título de tu libro, Nadie avisa a una puta, en Libros K.O. Y que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien, que vendas un montón de libros y bueno, recomendamos a todos los oyentes que nos están escuchando que lo lean, que lo compren, porque verdaderamente yo creo que merece la pena. No solo por el tema del que está hablando, sino por lo bien escrito que está, Samantha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué alegría me das. Muchas gracias. Buenas noches, querida. Igualmente, un abrazo. Piensa en el placer.